Hoy quiero hablar del metaverso y el problema actual con la tecnología asociada a los smartphones y las tarjetas gráficas. Actualmente se está librando una batalla silenciosa en torno a este dilema. La misma palabra metaverso ha caído en desgracia y ha tenido que redefinirse ante los límites de la tecnología actual. Así como en los comienzos, los ordenadores solo eran asequibles para las grandes empresas, ahora los requisitos de tarjetas gráficas, memoria RAM y demás componentes necesarios para experimentar un metaverso real solo están al alcance de quienes pueden comprarlo. Y en los smartphones la situación es aún peor, porque, aun si tienes el último modelo Pro con capacidades gaming, verás que no es suficiente. Te lo demuestro. Voy a comparar dos de los que en mi opinión son los mejores ejemplos para ilustrar esta cuestión. Por un lado, un juego para smartphones que te da la máxima calidad gráfica disponible, eso sí, offline. Se trata de Death Stranding. Y por otro, un juego online con un toque de metaverso, Star Atlas. Vamos a ello. Los requisitos mínimos para Death Stranding en PC son los siguientes. GTX 1050 de 3 GB. Y los recomendados son GTX 1050 Ti de 4 GB para 30 frames por segundo y GTX 1060 de 6 GB para 60 frames por segundo. En cuanto a los requisitos para smartphones son: iPhone requiere iOS 17.0 o posterior y un dispositivo con el chip A17 Pro o posterior. En resumen, si tienes un iPhone 15 Pro, podrás disfrutar de Death Stranding en tu dispositivo móvil. ¡Buena suerte! Analicemos con qué motor gráfico está realizado. Decima Engine. Este motor es conocido por su capacidad para renderizar paisajes impresionantes y detallados, así como por su soporte para efectos visuales avanzados. ¿Y cuáles son las características clave del motor gráfico Decima? En primer lugar, renderizado de paisajes detallados. Decima Engine es excepcional en la creación de mundos abiertos con paisajes impresionantes. Puede representar terrenos, vegetación y efectos climáticos con gran realismo. Por otro lado está su iluminación avanzada. El motor utiliza técnicas de iluminación global y local para crear sombras realistas y efectos de luz. Esto contribuye a dar ese plus inmersivo de los juegos. En resumen, su capacidad para crear mundos hermosos y realistas es una de sus mayores fortalezas. Por otro lado, Star Atlas es un metaverso de exploración espacial basado en la tecnología blockchain. Los requisitos mínimos son: NVIDIA GTX 1080 de 8 GB. Y los recomendados: NVIDIA RTX 2070 de 8 GB. Star Atlas es un videojuego de gran estrategia basado en blockchain, con temática espacial. En cuanto a su tecnología gráfica, el juego utiliza el sistema Nanite y el nuevo modelo de iluminación Lumen de Unreal Engine 5 para crear videojuegos de calidad cinematográfica y experiencias visuales. Pero, ¿cómo se compara Decima con Unreal Engine 5? Decima es conocido por su impresionante calidad gráfica, mientras que Unreal Engine es elogiado por su flexibilidad y eficacia en términos de costos. Por otro lado, con la introducción de Unreal Engine 5, se ha puesto al día o incluso ha superado a Decima en áreas como la fidelidad gráfica, la iluminación y la animación. En resumen, ambos motores tienen sus propias ventajas y se utilizan para diferentes tipos de juegos. ¿Qué opinas? Deja tu comentario.